Gracias por visitarme en mi canal y hoy me encuentro con el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, quien está haciendo una advertencia que las aseguradoras pues no están ayudando mucho a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ni a los funcionarios y por supuesto en este entramado de corrupción, y es que hasta la fecha los carrotanques siguen abandonados en La Guajira, en una base militar, y todo el mundo se pregunta, pero ¿por qué el director de gestión del riesgo no puede mover estos vehículos? Así que, director, gracias por estar en mi canal y bueno, respondamos a esa pregunta. ¿Usted por qué no ha hecho algo con esos carrotanques? Paula, muy buenas tardes. Pues lo primero es decir muy respetuosamente, Paula, que esos carrotanques no están abandonados. Esos carrotanques están siendo custodiados hoy por el Ejército Nacional. Están los 40 primeros en la base militar de Uribia, allá en la tierra del señor Buitrago y el Boni, y los otros 20 más están en el batallón Cartagena, y los otros 20 están siendo custodiados por el contratista, que pues es un contratista con el que por supuesto tenemos unas gravísimas diferencias, porque pues los sobrecostos de ese segundo contrato fueron tan escandalosos como los del primero que usted denunció. Yo quiero recordar además que ese segundo contrato de los otros 40 carrotanques es básicamente idéntico al que usted hizo que la opinión pública conociera, y fui yo quien lo puso en conocimiento de la opinión pública. Entonces, ¿por qué esos carrotanques no están rodando? Pues yo, y esto aquí, Paula, usted que conoce el tema tan a fondo, yo tengo una teoría, y es que la razón por la que esos carrotanques se detuvieron, lo cual detonó todo el escándalo, es justamente la ausencia de esos seguros. Ellos, usted recordará, usted publicó alguna vez un documento que entregó Impoamericana Roger Sass, en donde aseguran que parte de la razón de los sobrecostos es que ahí había unas pólizas por 85 millones de pesos. Eso claramente no obedece a la realidad. Una póliza de seguros de un carrotanque no cuesta eso. Fasecolda tiene unos precios, pues, dentro de los cuales se podría asegurar por un valor razonable cada uno de esos bienes del Estado. Pero entonces, ¿qué pasó? Al no tener seguros, claramente el señor Olmedo López, que ya para enero estaba suspendido, pues se podía meter en un nuevo problema con la Contraloría, y yo considero que esa es la razón por la que los carrotanques terminaron parados en la guarnición militar. No, como aseguró Snyder Pinilla, porque no había conductores. El problema, créame, no es conseguir unos conductores. El problema era que estaría incurriendo en una nueva omisión Olmedo López si esos carrotanques salían sin pólizas de seguros. Yo, pues esa ya es mi teoría, yo creo que eso es lo que los llevó a detenerlos en la guarnición militar, y pues ya con los carrotanques parqueados, pues se arma el escándalo cuando esas fotografías llegan a los medios de comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo llego a la unidad, pues lo primero que hago es preguntar dónde están esas pólizas, porque supuestamente esas pólizas existían. Sorpresa, las pólizas no existían. Ellos habían estado adelantando unas gestiones para asegurar esos carrotanques de una manera bastante irregular, como todo lo que hacía esa dirección. Entonces trataron de sacar los recursos no a través de los gastos de funcionamiento, sino a través del fondo. No se los aseguraban, ellos ya tenían ese problema, un problema más que nosotros heredamos. Entonces, ¿qué logramos nosotros? Asegurarlos en reposo. Eso lo conseguimos. Entonces, pues nuevamente le digo con mucho respeto que los carrotanques no están tirados, los carrotanques están asegurados en reposo, pero las aseguradoras no han querido asegurarlos todo riesgo, incluso a pesar Pero de ¿qué que les quiere hemos dado decir que todas las estén ahí opciones. en reposo? Es decir, ¿eso qué quiere Si cae un decir? ¿Ustedes meteorito, están pagando algo porque estén ahí en esa base sí, militar? ¿O eso qué quiere sí, decir? es una póliza que los cubre ahí quietos en donde están. Entonces, si cae un meteorito encima y los destruye, pues la aseguradora los tendría ¿Y que pagar. cuánto cuesta esa póliza? Esa póliza no es tan costosa, no recuerdo ahorita exactamente el costo, pero ese es el otro problema. Si yo contrato una póliza
de miles y miles y miles de millones de pesos. De hecho, el aseguramiento de los carrotanques cuesta algunos miles de millones de pesos porque son 80, ¿no? Son muchos carrotanques, entonces sí el costo total del negocio es un negocio relativamente grande, no es un negocio grande para una aseguradora. Las aseguradoras pues ganan muchísimo dinero y por algo existen, pero en este momento el seguro que tienen es solamente ahí donde están. Ok. Y créame, no fue fácil conseguirlo, ¿no? Entonces ahora seguramente va a salir Fasecolda a decir que yo porque estoy hablando mal de las aseguradoras, pero no es que yo esté hablando mal de las aseguradoras, es que yo lo que estoy aquí poniendo en evidencia es que nosotros estamos haciendo el proceso de acorde a la ley, entonces hacemos el proceso de selección abreviada, invitamos a las aseguradoras, alguna aseguradora, por ejemplo, Mafre, Mafre dijo, listo, pero nosotros necesitamos más tiempo. En el último proceso de seguro de los carrotanques, la única que mostró interés fue Mafre, pero nos pidió más tiempo, nos pidió prórroga, 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 y nos hizo perder un mes completo porque nos pedían más tiempo para estudiar los pliegos y después no presentaron oferta. Pero es decir, Entonces, usted hizo un nuevo proceso para poder elegir esa aseguradora, para poder sacar los sí, carrotanques de allá y poder sí. hacer algo con ellos. O- Además le cuento otra cosa, Paula. En el estado neoliberal que vivimos usted y yo, todo está entregado a unos privados. Es como funciona el Estado. Eso es algo que va a ir cambiando en la medida en que se vaya cambiando la cabeza del gobierno hacia otro sector político, ojalá muchas veces. Entonces, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo no contrata directamente sus seguros. Tiene un corredor de seguros que se ganó un proceso porque pues yo francamente le digo, pues yo creería que la unidad podría tener a unos profesionales que contrataron unos seguros, pero no. La Ujú. unidad tiene un corredor de seguros. Entonces, es ese corredor el que tiene que hacer los procesos, ese corredor intenta hacer su trabajo y las aseguradoras no se presentan. Perfecto. Entonces, aquí sí es una responsabilidad de las aseguradoras y yo le voy a decir una cosa, Paula. Hay una ley de 1993, si no me falla la memoria, que obliga a asegurar los bienes del Estado. Es una obligación. Y las aseguradoras en Colombia, prácticamente todas, son privadas. Y si hay una ley que obliga a asegurar esos bienes del Estado, en mi opinión, esas aseguradoras también tienen una responsabilidad social, porque es la ley la que obliga a que esos estados, a que esos bienes del Estado estén asegurados y nadie más que ellas pueden hacerlo. Entonces, un poco el llamado aquí es a que pues ya han ganado suficiente dinero con 50.000 negocios, van a ganar dinero con este negocio también porque es que nosotros queremos hacer las cosas bien. Entonces, pues aseguren los benditos carrotanques a ver si finalmente salimos de esto. Yo le digo una cosa, yo no puedo mover esos carrotanques sin seguros. Si muevo los carrotanques sin estar asegurados, me voy a la Contraloría, a la Procuraduría y a todas las IAS. Pero si los dejo quietos, también. Y lo mejor de todo, como las aseguradoras no nos quieren asegurar absolutamente nada, yo mismo hoy no tengo póliza de seguro. Pero Todos los entonces, altos funcionarios del espéreme, ya, Estado, ya vamos con el tema de los funcionarios. Quedémonos ahí en el tema de los carrotanques. Pero ¿cuál es el argumento que han entregado estas aseguradoras? Usted en el comunicado que emitió hoy habló de un tema de reputación. ¿Cuál es ese sí, argumento? el riesgo reputacional. Ujú. Este escándalo ha sido de tal magnitud. Además, pues hay otra cosa y es que este escándalo se convirtió en un fetiche de muchos medios de comunicación. Cuando usted, pues este es un país donde ha habido escándalo de corrupción tras escándalo de corrupción tras escándalo de corrupción. Y sale, muere, aparece uno nuevo. Varían más que los restaurantes de moda en las ciudades. Este escándalo no se detiene, sigue, todos los días le aparece otra cosa, lo de Snyder, entonces ahora estos dos señores bandidos que están allá, no sé, en una guarnición militar, espero que no estén jugando ping-pong, dicen cualquier cosa y hay ciertos sectores de la opinión pública que lo dan por hecho, como si no fueran los criminales que perfectamente pueden estar encubriendo a los verdaderos culpables, ¿no? Entonces, ese daño reputacional que se le ha hecho a la unidad, no sin razón, porque aquí nadie dice que la unidad
haya sido pues un dechado de virtudes en el pasado, no es una entidad que ha sido sistemáticamente saqueada por una clase política corrupta, pues hoy es la entidad con peor reputación del Estado y eso hace que las aseguradoras no presenten ningún interés en hacerlo. Pero ahí la pregunta es, ¿y entonces solamente aseguran cuando tienen la certeza de que van a salir ganadores de algo? Entonces, ¿para qué existen? Claro. Y además Eso es usted un es poco como directo. cuando usted va a pedir un préstamo y le dicen, no, es que si usted no puede probar que tiene la plata, no le damos el préstamo. Es lo mismo. Entonces, si usted no puede probar que no tiene riesgo, no lo aseguramos. Pero es que hay una obligación legal de asegurar esos bienes del Estado. Por ejemplo, le doy otra situación que me preocupa mucho. Nosotros tenemos unos puentes militares donados por el Comando Sur. Esos puentes son unos puentes acro de muy buena calidad, pues están nuevos, maravillosos, y hay lugares que los necesitan. Hay lugares donde ya se hicieron las obras complementarias, es decir, podríamos instalar esos puentes inmediatamente, pero esos puentes son móviles, esos puentes son temporales. Entonces, mi idea es entregárselo al departamento como un comodato para que el departamento construya el puente definitivo y luego nos lo devuelva, porque el puente nos pertenece a nosotros. Para hacer eso, yo necesito asegurar el puente, porque necesito asegurarlo en reposo, Claro. porque resulta que es un bien mueble. Entonces, si yo quiero hacer bien ese comodato, tengo que asegurarlo. Y pues si no me aseguran a los contratistas que están ahí en la 26 tomando matcha, ¿cierto? Y té chai en leche de almendras, Sí. pues no me van a asegurar los puentes tampoco. O sea, es una sin salida. Claro, y esta también podría pues ser de lleno una opción para el tema de los carrotanques. Pero entonces usted me dice, bueno, este es el tema de los carrotanques, pero entonces, ¿qué pasa con los funcionarios? Usted en ese comunicado decía, incluso yo no estoy asegurado. ¿Cuál es la situación de ustedes? También las pólizas de responsabilidad civil han quedado desiertas. Ujú, Entonces, esa póliza se venció hace como 2 meses, algo así. La ujú. póliza está vencida y no hemos podido renovarla porque tampoco ninguna aseguradora quiere asegurar a los funcionarios. Entonces, yo Y hoy eso, respondería directamente y con mi eso patrimonio. a qué conlleva, es decir, ¿qué riesgo tienen ustedes que esta póliza se haya vencido? ¿En qué situaciones necesita uno esa póliza? Por ejemplo, cuando usted es funcionario público, va a ser investigado, sí o sí, así sea el mejor del mundo, el más pro, siempre va a haber alguien que llegue, ponga una denuncia, cierta o falsa, y los organismos de control van a investigar. Y Ujú. eso va a implicar que usted tenga que estar dentro de un proceso jurídico, o un proceso disciplinario, o un proceso de cualquier tipo. Eso lo cubren las pólizas cuando no se trata de un acto doloso. Entonces, cuando son cosas propias del servicio, esa póliza tiene unos recursos para pagar los abogados. Ujú. En este caso, pues yo no lo tengo. Yo estoy firmando así, sin tener el amparo de una póliza. Eso no le pasa a ningún otro funcionario en el Estado hasta donde yo sé. Pues es muy grave, pero director, ya para finalizar, porque sé que tiene Y otro que día, si quiere, viajar, hablamos del esquema de seguridad, ¿no? Porque, pues, a Olmedo y a Snyder los cuidan como si fueran unos príncipes de Gales, ¿no? ¿y qué pasó con su esquema? Pues bueno, yo sigo esperando la respuesta del CERREM. Yo Pero pedí ¿cuál que es el se argumento? ¿Por qué fortaleciera. no le han dado? Pues yo hice una solicitud para robustecer mi esquema de seguridad. Yo tengo un esquema de seguridad no por estar metido en este gigantesco problema, sino por amenazas que recibí como exconcejal, como cuando era concejal. Ujú. Entonces, tengo un hombre de protección de la UNP, que es una medida provisional por unas amenazas que recibí el año pasado, eh, y un hombre de la policía que básicamente es una gentileza de la policía que extendió mi esquema de seguridad como concejal. Pero si yo no hubiera sido concejal, no tendría esquema de seguridad. Y pues llevo meses esperando la respuesta del CERREM y esta es la hora en que no aparece. Bueno, pues hay que hacer el llamado y averiguar qué ha pasado. Y bueno, dos preguntas rápidas. Si esto continúa así y la negativa por parte de las aseguradoras en que van a parar estos camiones, pues finalmente usted no va a poder hacer absolutamente nada. Pues vea, yo
como le digo, no tengo póliza, entonces soy muy, pero muy proclive a meterme en problemas, inclusive dando declaraciones públicas. Yo quiero hacer las cosas bien. Yo juré cumplir la Constitución y la ley y es lo que he hecho hasta hoy. Pero la ley no puede pedir lo imposible. Entonces, si yo no puedo asegurarlos, entramos aquí, esto es hasta es un debate que puede generar jurisprudencia o qué sé yo, puede ser hasta interesante en términos teóricos. ¿Qué pasa cuando a usted la ley le exige hacer algo que es imposible? Como en este caso, asegurar los, eh, los carrotanques. ¿Qué es lo que debe hacer el funcionario? Que, por un lado, no puede dejar que eso se quede ahí quieto porque estamos en plena sequía y esos carrotanques son necesarios en distintos lugares del país. Además, son 80 carrotanques. Eso es una cantidad enorme de carrotanques que son caros, que son feos, que quedan mal hechos. Pues igual tenemos que utilizarlos. Claro. Los cabezotes son nuevos, los camiones están prácticamente 0 kilómetros, los camiones se pueden deteriorar si no están cumpliendo su función y teniendo el debido mantenimiento. Hay municipios que nos los han pedido, hay otros entes del Estado que los necesitan, la Defensa Civil, en fin, que nos pueden ayudar al Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo. Entonces, pues yo tendré que tomar una decisión que me puede también meter en un aprieto disciplinario. Claro, pues acá la primera solución es que las aseguradoras pues ayuden en esa misión difícil que usted está teniendo ahí en la gestión de riesgo, pero en este momento funcionan, ¿no? O ya hay alguno que haya sacado la mano. No, los carrotanques son operativos. Hubo unas implosiones, dicen por mala manipulación. Hubo un momento en que esos carrotanques estuvieron operados por los conductores de la unidad, unos pocos días. Entonces, pues aparentemente abrieron unas válvulas sin abrir otras y eran personas que no estaban cualificadas, pero pues digamos que eso se puede reparar. No, no es que no estén operativos, si son como unos 3 o 4 que implosionaron, el tanque se implosionó. Bueno, pues es Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Gracias por estar en mi canal y bueno, pues esperamos que pueda salir de este chicharrón y esta sin salida y pues hacer el llamado a las aseguradoras para que ayuden porque no es solo este tema de los carrotanques que es el que al que siempre volteamos a ver, sino son un montón de bienes que ustedes necesitan como lo que mencionaba del puente, así que muchas gracias. Y los funcionarios, voy a ver si algún día salgo de esto para dedicarme a escribir novelas policíacas. Si te gustó esta información, es relevante para ti, te gusta la forma en la que explicamos las diferentes noticias que se desarrollan en nuestro país, no olvides suscribirte en la campana, así una vez yo suba informes o entrevistas, tú serás el primero en verlas y por supuesto en comentarlas. No olvides suscribirte en la campana.